un libro interesantísimo, pero está escrito en árabe y no fue traducido a ningún idioma. Julio Chaig. ¿Cómo se llama el libro? Un solo ejemplar vendían en Holanda. Estos perdieron Palestina. Esta charla de hoy podríamos llamarla Estos perdieron Argentina. Y Palestina y Argentina tienen mucho en común, mucho en común. Estábamos con Isabel Perón los últimos días, cuando Isabel intenta dar el shock. No se puede. El shock económico, el plan de Pinochet, hubiera dado un resultado extraordinario. Pero no, se levantan las manifestaciones comunistas. Yo iba en una manifestación y les decía a los que iban hablando con los parlantes, digan ni yanquis ni marxistas, ¿por qué no lo dicen? Contra capitalistas liberales y contra el comunismo soviético internacional. ¿Por qué no? Ah, no, ellos no, así eran comunistas, eran los infiltrados, recibían dinero, trabajaban para ellos. Isabel no pudo hacerlo. Bueno, se perdió el país. Era el shock que hubiera salvado a la Argentina, pero nadie quiere shock. El enemigo, acuérdense siempre de esto, no hace shocks. El enemigo es gradual. Entonces uno va entrando en el infierno y no se da cuenta, porque es de a poco. Pero si hablan con un alemán, le va a hablar de Blitzkrieg, del shock. Todo relámpago, todo fuerte. Son dos posiciones absolutamente opuestas. Yo desconfío mucho de lo que es gradualismo, en todo sentido. Toda clase de gradualismo. Ahora, ¿qué pasó? Cuando la sacan a Isabel, prácticamente no había deuda externa. ¿Por qué la sacaron? Por esa razón, porque no se quería endeudar con la usura internacional. ¿De quiénes eran las armas de los terroristas de izquierda? Armas inglesas. Las armas y los capitales los ponen los capitalistas. La mano de obra barata de los que quieren apoderarse de países para robar y pertenecer a la clase alta marxista. Eso no, eso lo sacan de Cuba, los servicios de la Unión Soviética. Eso se consiguen traidores acá dentro del país para empuñar las armas contra la misma patria. Ya sabemos cómo venía eso. Y la tenían hackeada Isabel, los medios de comunicación liberales, capitalistas y la guerrilla comunista y los infiltrados dentro del movimiento. Perón había dicho, pobrecita Isabel, la van a atacar por todas partes, pero no hay otra forma. Pobrecita Isabel no tanto porque demostró tener más agallas que todos los hombres que la rodeaban. Los ministros y todos, sacando Julio González, que realmente era valiente. López Rega, bueno, es un espíritu. Ese no le temía a la muerte. Ese espíritu puro. Bueno, la sacan a Isabel. ¿Qué es lo primero que hacen? Lo primero que yo pensé, cuando dijeron vamos a seguir la guerra contra la subversión marxista y la vamos a intensificar, bueno, eso está perfecto, pero pidieron permiso primero. Kissinger, desde Estados Unidos, en una reunión que tuvo con los militares, terminen la guerra contra la guerrilla, pero termínenla rápido. Claro, pero el permiso lo dieron ellos. Ellos provocaron el problema de la guerrilla y ellos vienen después con la solución. Un golpe militar, pero hay que cumplir con quienes nos ayudan. No, van a dejar a los militares perseguir a los terroristas, terminar con la subversión. Muy bien. Pero hay que dar algo a cambio, hay que endeudarse, lo que Isabel nunca quiso hacer. Hay que endeudarse. Y este va a ser el gobierno que comienza la deuda externa fuerte. Cuando lo sacaron a Perón no había deuda externa. La sacan a Isabel, 6.500 millones de dólares. No era nada. Y el discurso de Martínez de Oz, el ministro de Economía, parece una clase magistral, pero está lleno de mentiras. Y unos días después dijo cosas pavorosas. No les daban crédito porque no sabían pedir. Pero claro, un peronista como Isabel Perón, ¿cómo va a saber pedir? Se va a rebajar, a pasar el sombrero a la usura internacional de Londres o de Estados Unidos. Claro que no sabe pedir, un espíritu no pide nada. Y
Isabel dijo, si me quieren matar, fusílenme, mátenme. No hay problema, yo no escapo, yo me quedo. Y Julio González dijo, me quedo con usted. Y Luder le dijo, señora, me trajo su marido, pero caigo con usted. Había gente fuerte, Luder, de origen alemán, vivía a 1,5 cuadras de casa, sobre Boulevard Gálvez en Santa Fe. Siempre lo veíamos caminar por el boulevard. Muy bien. Ha habido grandes hombres al lado de Isabel. A López Rega ya lo habían hecho salir del país. Bueno, viene Martínez de Oz, empieza a endeudarse. ¿Para qué? Y porque va a arreglar el país, va a parar la inflación. Mentira, mentira. Endeudamiento con emisión. Endeudamiento con la inflación. Terrible. Claro, no era que iban a parar la inflación que producía el peronismo. No. La aumentaron, no la podían sacar, se quedó durante todo el gobierno militar la inflación en la emisión, pero el endeudamiento cada vez mayor, y encima, cuando uno le pide un crédito a estos miserables ingleses, banqueros, usureros, ellos le dan una comisión al que pidió el crédito, todas las comisiones se las llevaba Martínez de Oz, después empezó a compartir, después se iba a cazar leones al África con Arguindegui. Y ahí, entraron en confianza. Arguindegui y le dijo, no hay algo para mí, no tienen un huesito para tirarme a mí. 43 millones de dólares, un solo crédito, la comisión que cobró Arguindegui. Y se fue con un guardaespaldas a Suiza. La había mandado antes a La Plata, al dinero, pero llegó a Suiza y ahí abrió la cuenta y pusieron el dinero que estaba depositado, 43 millones de dólares. Pero esto era todos los días créditos. Endeudaron al país. Y los usureros contentos, necesitan un país endeudado para dominarlo, lo someten como un esclavo, hacen lo que quieren. El plan de Pinochet era echar gente a la calle. Eso hay que verlo bien, hay que conocerlo. Había gente que no trabajaba. Cobraban sueldo, pero ni iban a trabajar. Eso fue una de las traiciones que sufrió Perón, que ya hablamos de la traición terrible de la Iglesia Católica de entrada, después la Fuerza Armada, que era católica la mayoría, y la Marina, que era masónica inglesa, pero después está el obrero también. Perón, como era peronista, nacionalsocialista, sin leyes raciales, Perón le da trabajo a todos, no da planes sociales, trabajo a todo el mundo. ¿Pero qué nota Perón? Señor presidente, el 54% de los empleados, de los obreros, está con parte de enfermo. Y es lo que años más tarde, Perón dijo, ¿qué quiere que le hagamos? Esto no es el pueblo alemán, esto es Argentina. Y años más tarde se lo va a decir en Olivos, en forma personal, al ingeniero Basile, cuando estaba el ingeniero haciendo las casas para los obreros, que eran obras de arte, muy bien hechas. Y ahí le va a decir, nunca vamos a ser un gran país, porque los argentinos son ladrones y haraganes. Pregúntenselo al ingeniero Basile. Él me lo dijo personalmente y no lo va a poder desmentir, porque lo voy a mirar a la cara y va a decir la verdad que me dijo a mí. Perón lo tenía en alta estima, en mucho aprecio, el ingeniero Basile, amigo de López Rega, de Licio Gelli. Bueno, toman el poder, el discurso de Martínez de Oz es terrible, no se entendía nada, lleno de mentiras. Cuando una persona tiene claras las ideas y buenas intenciones, se le entiende todo. Después vino Cavallo, que también no se le entendía, hablaba en chino básico. No se le entiende. ¿Por qué? La gente dice, ¿cómo sabe este hombre? El bruto debo ser yo, que no lo entiendo. Además era mentiroso. Bueno, empiezan a destruir el país. Sigue sin teléfono, no hay fibra óptica. Por 8.000 millones de dólares, el presidente de Francia, Giscard d'Estaing, hace toda la fibra óptica y cambia todo y moderniza todo. Teléfono y futuras computadoras en Francia. Acá piden 8.000 millones de dólares y seguimos sin teléfonos durante todo el gobierno militar y durante 20 años más. Terrorífico. Han destruido todo. Ahora, hay una cosa interesante que la gente no ha advertido. En la parte exterior es la masonería, la parte económica. Martínez de Oz, Rockefeller, en el templo masónico, en Estados Unidos, da el discurso. Rockefeller con el mandil masónico, porque era grado 33. Martínez de Oz no se pone mandil, perfecto eso, porque acá está la Iglesia Católica dentro.
Hay que guardar las apariencias, pero era masón. Da el discurso y yo digo, bueno, ahí está, para afuera la masonería, el capitalismo liberal masónico, pero para adentro nos mete todos los curas, no curas comunistas, Angelelli, Nevares, Pironio, que era un día estaba con uno, un día con otro, una serpiente. Había muchos curas así. No se puede con la iglesia, no se puede hacer nada, acá hicieron desastre. El plan de Pinochet era sin la iglesia, rompió con la iglesia católica Pinochet, y lo tenía amenazado y extorsionado por la foto que tenía del cura este lleno de amantes, de Silva Enríquez, el cardenal rojo. Se salvó de casualidad que lo mataron los militares chilenos. Era una basura, rompió con la iglesia. Para actuar así no tiene que haber esa gente. Acá no. No podemos echar a los vagos a la calle, no podemos echar, porque van a engrosar la fila de la guerrilla. Pero ¿cómo van a engrosar la fila de la guerrilla? Lo dejamos tirado a balazos. Pinochet también hizo el shock, el ajuste económico, el sinceramiento de la economía, lo que no le dejaron hacer aquí a Isabel. Pero acá no se podía hacer nada, acá no querían echar gente a la calle. Entonces siguió, hay que seguir emitiendo para mantener a vagos. Horrible. Sí, acá adentro estaba la iglesia, había curas muy buenos, que ya lo había puesto Isabel. Sánchez Abelenda lo puso en filosofía, tomista, nacionalista, respetable. Bonamín era antiperonista, pero era nacionalista, católico, cura, sacerdote, una de las causas del golpe. Fuerza Aérea, que era católica, formada por Jordán Bruno Ollanta, continuamente molestando a Isabel. Y después dentro del Congreso tenía a Julio Bárbaro, a Nilda Garrey, lo tenía a Sobrino Aranda, que todo era palos en la rueda e impedir todo lo que mandaba Isabel y lo que necesitaba para su gobierno. Bueno, ya venía el golpe, ya venía. Bueno, lo ponen después a Cavallo. Yo cuando vinieron los militares creí que venía el shock, que era lo único que funcionaba, el plan Alzogaray. No, el plan Martínez de Oz, se lo piden de afuera y tienen que obedecer. Lo ponen a Cavallo. Cavallo es el rematador de países. Él lo dijo. Lo dijo medio en broma, pero lo que se dice en broma suele tener mucha de verdad. Estamos para destruir países, dijo. Lo ponen a Cavallo y hace una de las atrocidades más grandes que se han hecho. Todos los privados, con permiso de los militares, se habían endeudado en dólares. Sobraban dólares en el mundo. Estos se endeudaron. Todos los grandes empresarios industriales argentinos, todo estaba de moda. Después no podían pagar. Entonces, ¿qué hizo Cavallo? Se nacionaliza la deuda externa privada. Una aberración. Que quiebre la empresa. Que quiebren los delincuentes. No. Que el pueblo pague lo que estos tipos pidieron prestado y se llevaron afuera. Porque la plata no viene acá. Hacen el préstamo y quedan cuentas de allá. Y Cavallo hace esa atrocidad. Ahí empieza la deuda más grande. Esto lo hablé yo con gente de la Fundación Mediterránea en aquel momento. Le digo, ¿por qué hicieron esta cosa atroz? Y me contestan una cosa monstruosa. Ellos lo pidieron. Ellos son los usureros. Los banqueros ingleses, estadounidenses, Rockefeller. Pero agarrarlo a trompadas si te pide semejante atrocidad. ¿Cómo ellos lo piden y vos se lo das? Idiota. Es monstruoso todo. Ahí está una de las primeras trampas, o la segunda, después del endeudamiento con emisión. Después viene otra trampa más. La misma trampa que le hicieron a Saddam Hussein. Saddam Hussein grabó, filmó la reunión con la embajadora de Estados Unidos, cuando les dijo, invada Kuwait y usted se queda para siempre en el poder, porque usted es la principal figura de Medio Oriente y es la única persona civilizada con la cual se puede dialogar, pero tiene que ir a Kuwait urgente. Cuando fue a Kuwait le cortaron la cabeza. Acá igual, al general espléndido, a Galtieri, lo llamaban de Estados Unidos y él iba. Usted quiere una solución, tenemos la solución. Somos la solución de ustedes. Se quedan para siempre en el poder.
tomen las Malvinas, nosotros los apoyamos, recuperan las Malvinas, el pueblo los va a amar a ustedes. Una trampa. Cuando lo hizo, ahí se pone Estados Unidos y Chile a favor de Inglaterra. Terrorífico. Cayó en la trampa. Bueno, así fueron. Y el resto, bueno, muertes misteriosas, robos, saqueos. Todos robaron en el gobierno militar, porque viene la soberbia del católico, la soberbia del masón. Acá adentro habían puesto un cura en el Ministerio de Planificación, el cura Ramblot. ¿Pero qué tienen que poner cura? Nunca hizo nada. Me pasaban a mí los informes del cura, era un retardado. No sirven para nada. Se tuvieron que ir, odiados por el pueblo. Pero cuando perdimos la guerra de Malvinas, venían los muchachos, los maltrataban a los héroes de Malvinas, no los recibían, les gritaban de todo. Yo digo, pero si estos son los héroes, pobrecitos. Los castigamos mandando gente que no era profesional a la guerra, jovencitos, sin preparación. Y ahora encima los maltratan. Son cosas atroces, órdenes de afuera. Pero la deuda externa, cuando se van los militares, 32.000 millones de dólares. Esos fueron los salvadores de la patria. Terminaron con la guerrilla, sí, pero la guerrilla siempre vuelve, si la plata viene de afuera. Y la plata está, cada vez tienen más plata los usureros, los terroristas internacionales de la usura. Ahí termina el gobierno militar. Después, bueno, viene la democracia. ¿Y a quién eligen? El candidato, un infiltrado dentro del Partido Radical, un abogado comunista, un inepto absoluto, le decían el payaso de Chascomús. De entrada, hablando con Fidel Castro, le dio dinero, préstamo a Cuba. ¿Para qué? Le tenía miedo a los comunistas, que te van a hacer terrorismo, idiota, payaso. No pagó nunca nada, yo no pago a los usureros. Perfecto, ¿y qué le hicieron? ¿Qué le hace el usurero cuando usted no le paga? El usurero sigue haciendo números. Este mes no pagó, me debe tanto más, estos son multas, esto, claro. Cuando Alfonsín se fue, no debíamos 32, debíamos 63.000 millones de dólares. Era el vivo, no les pago, pero no hacía rutas. Las dos ciudades, Buenos Aires y Rosario, más importantes del país, Buenos Aires y Santa Fe, no tenían autopista, todos los días había muertes. No teníamos teléfono, pero los radicales pedían dinero, Paguen cuota y le damos el teléfono. Jamás lo dieron. Los pollos podridos, las papas de Chernóbil, los pollos podridos que comprábamos en Bulgaria. Dinero a Fidel, fue a verlo a Fidel con el payaso de Surril, del ministro de Economía, era un payaso. Los aviones que compraron a Yugoslavia, el olor a podrido que tenían adentro, pero ¿cómo va a comprar? Si el mismo Stalin decía, le copiamos todo a los alemanes y lo copiamos mal, no servimos ni para copiar, le decía a los tarados, asesinos que tenía al lado. Y después, bueno, Economía puso a Grispan, Broderson, y bueno, ya ahí empezaron con que esta es la sinagoga radical, le decían en broma, ya lo llamaban sinagoga radical, pero Broderson tenía una soberbia. Alfonsín le decía, ¿tenemos dinero para esto? Plata no tengo. ¿Pero qué te crees que soy? ¿Que soy el dueño de la plata? Plata no tengo. El país no tendrá la plata, porque ustedes la malgastaron y la tiraron, dándole a Fidel Castro lo que limona, regalo. Hasta ahora Fidel Castro jamás pagó nada, si un comunista asqueroso. Después cosas monstruosas, se reían del pueblo. Rato, el tarado que le hacía la publicidad, la propaganda política a Alfonsín, se le ocurrió tirar pintura roja desde el obelisco, todos los días una idea estúpida. Y sí, mancharon todo el obelisco de rojo sangre, que era pintura, y pusieron una nota: va a correr mucha sangre en la Argentina. Ah, estos son los fascistas, claro. Los fascistas quieren hacer un golpe, tiraron pintura roja. Pero si es todo mentira, era de rato todo eso, se sabía todo. Y este tarado sigue emitiendo, sigue la inflación, y luego la hiperinflación. Y una cosa interesante, no se puede investigar el origen de la deuda externa. ¿Por qué? Ellos lo pidieron, pero otra vez, otro idiota. ¿Cómo ellos lo pidieron? Pero sacalo corriendo. Así como nos han sacado a nosotros de distintos lugares, a Salvucci, en la Embajada de Estados Unidos, cuando él empezó a hablar de sus ideas,
Le dijeron, señor, disculpe, ya le hemos pedido un remis, salga de aquí, por favor. Pero claro, es un honor. Como ellos lo pidieron, pero agárrenlos a trompadas si le piden eso. Una falta de respeto del presidente, este gallego, este idiota. Y deja una deuda de 63.000 millones de dólares y lleno de soberbia, que había hecho una gran cosa. Vean lo que hizo, era un retardado mental. Horrible. Ustedes desconfíen siempre cuando empiecen gradualismo. El payaso Martínez de Oz, el idiota, el oreja. Hay que ser gradualista. ¿Y de qué sirvió? Nos hundimos más. Bueno, ahí termina Alfonsín, la hiperinflación.